Cuando tenía 12 años, la vida cambió por completo. Recuerdo como si fuera ayer, mi mamá y mi papá siempre fueron un ejemplo de pareja feliz. Pero todo se volvió del revés en un abrir y cerrar de ojos. Sucedió en un día cualquiera, cuando mi mamá llegó a casa con una expresión sombría en el rostro. Se acercó a mi papá y dijo las palabras que voltearon nuestra vida del revés: ya no te amo. Quiero separarme de ti. Mi papá quedó atónito, sin entender lo que estaba pasando. Intentó argumentar, preguntar el por qué, pero mi mamá estaba decidida. Repetía, fríamente, ya no me gustas. No podía creer lo que estaba pasando. ¿Cómo algo que parecía tan perfecto podía desmoronarse tan rápido? Mi papá suplicó, lloró, intentó de todo para salvar nuestro hogar. Pero mi mamá estaba inflexible. La decisión estaba tomada y nada podría hacerla cambiar de opinión. Días después, mi papá se fue, llevándose un pedazo de mí. La casa nunca volvió a ser la misma, y el vacío que quedó en nuestros corazones nunca se llenó. La vida nos sorprende de formas que nunca imaginamos, y esa fue una lección que aprendí de la manera más difícil. Mi papá y yo seguimos manteniendo contacto algunas veces. Lloraba mucho, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Estaba aturdido, desesperado, sin entender cómo todo había llegado a ese punto. Me pedía que hablara con mi mamá, pero ella no quería escuchar sus intentos de reconciliación. Bloqueó su número en el celular y ignoraba sus llamadas. Mi papá estaba desolado, perdido, sin rumbo. Decía que la vida ya no tenía sentido sin ella. Nunca fue de beber mucho, solo algunas latas de cerveza en ocasiones especiales. Pero todo cambió cuando recibí esa llamada. Encontraron a mi papá borracho, dormido en la calle. Fue un shock. A partir de entonces, comenzó a beber todos los días, faltaba al trabajo, se sumió en una profunda depresión. Traté de ayudarlo, pero era una tarea ardua. Además de ser demasiado joven, siempre que lo encontraba, estaba embriagado, acompañado por otros amigos también sumergidos en el alcohol. Fue doloroso presenciar la transformación de ese hombre que alguna vez estuvo tan enamorado de mi mamá, entregado al alcohol, sin preocuparse ya por su propia vida. Mi papá terminó yéndose a vivir con un amigo que ya tenía serios problemas con el alcohol. Con toda la situación complicada que estaba viviendo, mi papá también terminó por volverse adicto. Un tiempo después, mi abuela se enteró de todo lo que estaba pasando. Preocupada, lo invitó a volver a vivir con ella, en la ciudad donde él creció. Aceptando la invitación, se mudó a su casa, buscando un refugio y quizás una oportunidad de recuperarse. Después de ese cambio, nuestro contacto se volvió cada vez más raro. Él parecía aislarse, y la distancia solo aumentaba. Cada día, la sensación de perder a mi papá un poco más se intensificaba. Era como si la sombra de lo que se había convertido estuviera siempre presente, dejando un vacío doloroso en mi corazón. Mi mamá siguió adelante con su vida como si nada hubiera pasado. Parecía que superaba todo con mucha facilidad. He escuchado que la persona que pide el divorcio siempre lo supera más rápido, y tal vez fuera cierto. Noté que ella estaba aún más coqueta. Siempre le gustó arreglarse, maquillarse y usar ropa llamativa, pero ahora parecía que eso se había intensificado. Su presencia en las redes sociales también aumentó considerablemente. Recibía muchos halagos de varios hombres, y eso parecía haberle afectado. Con el tiempo, comencé a entender algunas cosas. Las dificultades financieras que enfrentábamos, debido a que mi papá tenía poca educación y un trabajo modesto, probablemente contribuyeron a que mi mamá perdiera su admiración por él. Ella empezó a salir a bares y fiestas, conociendo a diferentes hombres, pero al parecer ninguno quería algo serio con ella. Mi mamá se involucró con varios hombres más jóvenes, pero esas relaciones no duraban mucho, como era de esperar. Aunque yo era joven, me di cuenta de eso. Después de un tiempo, conoció a un hombre mucho mayor que ella. Este tipo tenía una vida financiera estable, un auto nuevo, una casa bonita, y mi mamá se involucró con él. Él hacía todo por ella, brindándole una vida de princesa. No le faltaba nada y satisfacía todos sus deseos. Parecía que finalmente había encontrado lo que buscaba,
Alguien que le pudiera dar la seguridad financiera y el estilo de vida que siempre había deseado. Cada día quedaba más claro que mi mamá estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantener esta nueva vida, incluso si eso significaba dejar atrás todo lo que habíamos vivido juntos. Crecí en una casa donde mi madre era enfermera y trabajaba en turnos de noche. Incluso con una vida cómoda, ella siempre quiso conservar su trabajo, evitando depender completamente de mi padrastro. Recientemente fue ascendida, lo que significó pasar al turno de noche. Trabajaba duro, en turnos largos de 12 horas, con solo un día libre a la semana. Mi padrastro tenía un trabajo diario y yo solo estaba estudiando en ese momento. Por las noches, estábamos solo él y yo en casa. Aunque a veces me miraba, siempre me respetó. Pero todo cambió una noche calurosa. Era como si el aire estuviera electrificado, algo era diferente. Me levanté para coger un vaso de agua de la cocina. Llevaba un camisón de seda y el pelo suelto me caía sobre los hombros. Después de saciar mi sed, cuando me giré para poner el vaso en el fregadero, allí estaba mi padrastro, sin camisa, mirándome fijamente hacia la puerta. Me quedé sin palabras, sin saber qué hacer. Le pregunté, con una mezcla de sorpresa e incomodidad, qué quería. Él respondió, con una mirada intensa, que yo era aún más hermosa de lo que imaginaba, mucho más de lo que él jamás había pensado. Desconcertado, tímidamente respondí que eran solo palabras amables. Deprisa, me disculpé y escapé a mi habitación, sintiendo su pesada mirada en mi espalda mientras salía. Ese intercambio de miradas me dejó inquieto y perturbado. Era como si una sombra hubiera caído sobre nuestra casa y temía lo que sucedería después. Esa noche, algo extraño estaba en el aire, una tensión que me hacía temblar. Me levanté, como de costumbre, para saciar mi sed en el baño. Pero esta vez, él apareció de repente, como si estuviera esperándome. Me miró profundamente, una sonrisa maliciosa jugando en sus labios. Le pregunté, vacilante, si todo estaba bien. Su respuesta me dejó sin palabras, me siento mejor cuando estoy cerca de ti. Sonreí incómodamente e intenté apartarme, yendo hacia mi habitación. Sin embargo, bloqueó mi camino con los brazos extendidos, impidiendo mi paso. Le pedí nuevamente, con más firmeza, que me dejara pasar, pero él permaneció en silencio. Entonces, de repente, me sorprendió con un beso arrebatador, que me dejó sin aliento por un largo momento. Fue como si el mundo entero desapareciera, dejando solo a nosotros dos en esa habitación. Esa noche fue una verdadera tortura para mí, incapaz de sacar ese momento de mi mente. A la mañana siguiente, me levanté temprano para preparar el desayuno, una tarea que se había vuelto rutinaria debido al horario de trabajo de mi madre. Él me saludó con un buen día, y yo, avergonzada y confundida, respondí tímidamente. Nunca antes había experimentado algo así, nunca había salido con alguien, nunca había sentido un beso como ese. Él salió a trabajar, deseándome un buen día, y yo fui a la escuela, con la cabeza aún girando por lo que había sucedido entre nosotros. Esa noche trajo consigo una expectativa avasalladora, pues sabía que estaría sola con él de nuevo, y el pensamiento de no saber qué podría suceder me angustiaba. Durante la cena, reuní valor para cuestionarlo sobre lo ocurrido, le pregunté por qué había hecho eso conmigo. Su respuesta fue simple, porque me dio ganas. Si no te gustó, lo siento, no lo volveré a hacer. Me quedé sin palabras, sin saber cómo reaccionar ante esa situación inesperada. Alrededor de las 10 en punto, un repentino deseo de tomar un vaso de leche se apoderó de mí. La noche anterior fue un vaso de agua lo que me llevó a la cocina y a ese momento incómodo, y ahora, era la leche lo que me impulsaba en la misma dirección. Me levanté, sintiéndome preocupada y tensa, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de adrenalina y desafío recorría mi cuerpo. Aunque imaginaba que él podría aparecer, decidí ir a la cocina. Sin embargo, al llegar allí, no encontré ninguna señal de él. Una mezcla de alivio y decepción invadió mi corazón. Quizás se había quedado dormido, después de todo, estaba cansado. Aún así, el suspenso de esa noche permaneció, dejándome con una serie de emociones conflictivas e incertidumbres sobre lo que aún estaba por venir.
En la mañana como siempre me levanté, me duché y luego fui a preparar el desayuno. Cuando estaba haciendo café él se levantó y fue a ducharse y cuando salió de la ducha con solo una toalla puesta, estaba frío y mi corazón empezó a acelerarse. Yo todavía estaba solo en camisón y él solo llevaba una toalla. No sé quién tomó la iniciativa. Solo sé que cuando lo vi estábamos besándonos locamente y ya no en la cocina. Pero en el dormitorio, o mejor dicho en la cama de la pareja, exactamente en la cama donde él duerme con mi madre. Entonces se le cayó la toalla y desapareció mi camisa y pasó todo y fue esa mañana que perdí la virginidad. Fue algo surrealista, una experiencia increíble, nunca imaginé cómo me gustaría. Luego tomamos un café juntos. Él se fue a trabajar y yo fui feliz a la escuela. Ese día recuerdo que la maestra me llamó la atención, me preguntó por qué no estaba prestando atención. En clase, solo estaba pensando en ese momento y no podía concentrarme en la clase. Mi amiga me preguntó qué estaba pasando y yo simplemente respondí, nada, no está pasando nada, y estaba ansioso por terminar la clase para poder volver a mi casa rápidamente. Todos los gustos de mi madre. Estaba muy emocionada cuando llegué a casa, decidida a transformar ese espacio en un verdadero hogar. Ordené cada rincón con un cuidado que nunca antes había experimentado, sintiéndome dueña de la casa. Esa noche preparé una cena especial, me puse mis mejores ropas y perfume y me entregué al momento. El amor que creció en mi pecho era como una llama, calentando cada parte de mí. Cuando mi madre se fue a trabajar de noche, yo me permití quedarme a su lado, entablando una relación que floreció en secreto, en medio del miedo a ser descubierta. Pero como dicen, donde hay humo, hay fuego. Y lo que comenzó como una apasionante aventura pronto se convirtió en un camino de riesgos y consecuencias. Las náuseas se convirtieron en una compañera frecuente, alterando mi rutina escolar. Un día, cuando me sentía demasiado mal para soportarlo, me ayudaron a ir a la sala de juntas. En ese momento, algo dentro de mí susurró que algo era diferente, que algo andaba mal. Decidí enfrentar mis miedos y hacerme una prueba de embarazo. El resultado fue un puñetazo en el estómago, positivo. Estaba embarazada. Mientras el mundo se ocupaba de sus asuntos, mis amigos jugaban con la idea de un embarazo imposible, sin siquiera imaginar la incómoda verdad. Estaba embarazada y la carga del secreto pesaba sobre mí, sofocando mis esperanzas y sueños. Solo mi padrastro podía compartir esta carga, mientras el resto del mundo permanecía en la oscuridad. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. Mi padrastro llegó del trabajo y yo, llena de una mezcla de valentía y miedo, decidí que era hora de revelar el secreto que me consumía por dentro. Tengo algo que decirte, comencé, sintiendo como el corazón se aceleraba ante la gravedad de la situación. Estoy embarazada. Su reacción fue un reflejo de mi propia angustia. El desespero nos envolvió como una sombra oscura, sofocando nuestros pensamientos con mil y una preocupaciones. ¿Qué hacer? ¿Cómo explicarlo a mi madre, la mujer que siempre confió en mí? Con cada día que pasaba, mi vientre crecía, volviéndose imposible ocultar la verdad por más tiempo. Mi padrastro, a pesar del desespero, asumió el papel de guía, orientándome y ayudándome a mantener el secreto de mi madre. Le conté a mi madre una historia cuidadosamente elaborada, involucrando a un chico desconocido que, supuestamente, había cruzado mi camino y ahora estaba lejos, incapaz de asumir sus responsabilidades. Era una mentira construida con la ayuda de mi padrastro, una farsa para calmar los ánimos y mantener la paz en nuestra casa. Increíblemente, mi madre creyó la historia. Un alivio momentáneo inundó mi pecho, pero también un poco de culpa por engañarla. Ella no sospechaba de nuestra relación, ni podía imaginar que el verdadero padre del bebé estaba justo a su lado, compartiendo nuestro secreto. A pesar del alivio, la tensión persistía. Mi amor por mi padrastro crecía cada día más, como una flor que florece bajo la luz del sol. Él me aseguraba su amor constantemente, pero el peso del secreto pendía sobre nosotros como una nube negra, amenazando con romperse en cualquier momento. El gran día finalmente llegó después de largos 9 meses de espera. Era el momento más esperado, el momento en que una nueva vida vendría al mundo. Y allí, en ese instante, nació una hermosa niña, trayendo consigo un torbellino de emociones y sentimientos indescriptibles. Mientras mi hija crecía, mi padrastro,
quien también era esposo de mi madre, asumía un papel fundamental en su vida. Para mi madre, él era el mejor abuelo del mundo, y no es para menos. Él dedicaba todo su amor y cuidado a la niña, haciéndola sentir amada y protegida en todo momento. Mi hija lo veía como el abuelo bobo, el más preocupado y cariñoso entre todos los abuelos que conocía. Sin embargo, detrás de esa imagen de abuelo dedicado, había un secreto que solo mi padrastro y yo compartíamos. Él no era solo el abuelo cariñoso, también era el verdadero padre de esa niña. Una revelación que se extendía como una sombra sobre nuestras vidas, una mezcla de sentimientos complejos e inesperados. Con cada mirada intercambiada, con cada gesto de cariño, la verdad nos golpeaba como una flecha en el pecho. Era una situación loca, una mezcla de amor, miedo y secreto que se entrelazaba en nuestras vidas de forma innegable y aterradora. La vida parecía transcurrir sin problemas, pero de repente todo cambió. Mi madre enfermó repentinamente y su mala salud nos dejó aprensivos. Aún así, mi padrastro siguió siendo el pilar de la familia, cuidando tanto de mi madre como de mí, e incluso de nuestra pequeña hija, que también era suya, aunque mi madre no lo supiera. La situación empeoró hasta el punto que mi madre tuvo que ser hospitalizada. Sintiendo que se acercaba el final, me llamó y, con voz débil, me compartió un secreto que me sacudió los huesos. Ella siempre supo que mi hija no era el resultado de un romance casual, sino de la relación entre mi padrastro y yo. No se arrepintió, solo amor y perdón. Con lágrimas en los ojos, no sabía cómo reaccionar, sintiendo emociones encontradas, entre sorpresa y vergüenza. ¿Cómo supo mi madre esto todo el tiempo y lo mantuvo en silencio? ¿Y cómo afrontar esta revelación frente a la persona que siempre ha estado a nuestro lado, cuidándonos con tanto cariño? Fue un momento de intenso tumulto emocional cuando mi madre tomó mi mano y llamó a mi padrastro a la habitación. Entró, visiblemente intrigado, mientras yo me sentía como en un remolino de incertidumbres. La atmósfera parecía electrificada cuando mi madre unió nuestras manos, las mías y las suyas, como si estuviéramos a punto de embarcar en un viaje desconocido, pero necesario. Ella habló con una serenidad que me arrebató, pidiendo que mi padrastro continuara cuidando de mi hija, de nuestra hija, como siempre lo había hecho. Sus palabras resonaron como un susurro de despedida, y sentí un nudo en el pecho al darme cuenta de la gravedad del momento. Siempre lo supe, dijo, con una calma impresionante, revelando un secreto guardado durante años. Era como si un velo se levantara, revelando una verdad tan profunda que hizo que mi estómago se revolviera. Mi padrastro estaba atónito, tratando de procesar todo eso, mientras yo me sentía envuelta en una niebla de confusión y emoción. Lo que ella estaba sugiriendo era inimaginable, pero al mismo tiempo, parecía tan correcto. Entonces, con un último apretón de manos, mi madre cerró los ojos, partiendo para siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno solo por el sonido amortiguado de nuestros corazones rotos. El futuro, ahora, parecía incierto y aterrador, pero estábamos unidos. El día del entierro, el cielo lloraba en solidaridad con nuestra pérdida, sus lágrimas mezclándose con las nuestras mientras nos despedíamos de aquella que fue el pilar de nuestras vidas. El ambiente estaba cargado de dolor y añoranza, pero también de una extraña sensación de unión y apoyo mutuo. Mientras avanzaba la ceremonia, mi padrastro permanecía a mi lado, su mirada perdida en pensamientos desconocidos. Yo lo observaba, tratando de descifrar las emociones que se desplegaban en su rostro. Había tristeza, por supuesto, pero también una determinación silenciosa, como si estuviera preparándose para un nuevo capítulo en nuestras vidas. Nuestros parientes y amigos se reunieron a nuestro alrededor, ofreciendo palabras de consuelo y apoyo, pero nada parecía realmente aliviar el dolor de la pérdida que sentíamos. Con cada palabra de consuelo, me aferraba más fuerte a la idea de que, a pesar de todo, aún nos teníamos el uno al otro. Mientras el ataúd era bajado a la tierra, una sensación de propósito se instalaba en mi pecho. Aquello no era solo una despedida, sino el inicio de un nuevo camino, una jornada que no esperaba enfrentar tan pronto. Al alejarnos de la tumba, una sensación de vacío se apoderó de mi corazón. Sin embargo, al lado de mi padrastro, sentí una chispa de esperanza surgiendo entre la oscuridad.
Juntos, enfrentaríamos el futuro, honrando el legado de mi madre y construyendo un nuevo camino para nuestra familia. Mi hija, aún muy pequeña, parecía comprender de alguna manera la magnitud de la situación. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero sentía el cambio en el aire, la ausencia de su abuela y la reconfortante presencia de mi padrastro a su lado. Automáticamente, dejó de llamarlo abuelito y empezó a referirse a él como papá. Era como si instintivamente supiera que él era más que un abuelo, era su padre de hecho, su puerto seguro, su héroe. Mi padrastro, ahora mi verdadero padre a los ojos de la ley y del corazón, asumió ese papel con una dedicación incomparable. Era un padre atento y cariñoso, siempre presente para consolar mis lágrimas y alegrar mis días más oscuros. Su amor por nuestra familia era evidente en cada gesto, en cada palabra amable, en cada momento que pasábamos juntos. Se convirtió no solo en el proveedor, sino en el protector de la familia, enfrentando los desafíos de la vida de frente y asegurándose de que siempre tuviéramos el apoyo y el consuelo que necesitábamos. Su presencia era un faro de esperanza en medio de las tormentas de la vida, guiándonos con su sabiduría y compasión. A medida que los días se convertían en semanas y meses, nuestra familia encontraba una nueva normalidad, marcada por la ausencia de mi madre, pero también por la amorosa presencia de mi padrastro. Juntos, construimos nuevos recuerdos, superamos obstáculos y celebramos los pequeños momentos de felicidad que la vida nos ofrecía. Y así, nuestra historia continuó, llena de desafíos y alegrías, pero siempre unidos por el amor inquebrantable que nos mantenía juntos como familia. Con la partida de mi madre y la transformación de mi padrastro en mi padre y esposo, mi vida tomó un rumbo completamente diferente. Nunca volví a pisar la escuela, pues ahora tenía responsabilidades distintas, viviendo como esposa y ama de casa a tiempo completo. A pesar de mi juventud, aprendí rápidamente las labores domésticas, entregándome por completo a las tareas del hogar. Me convertí en una esposa sumamente dedicada, cuidando no solo de nuestro hogar, sino también de mi hija, ahora oficialmente nuestra hija. Sin embargo, a pesar de la felicidad que encontraba en esta nueva dinámica familiar, una sombra de vergüenza persistía sobre mí. Temía el juicio de mis amigas de la escuela, imaginando lo que dirían si descubrieran mi situación. Esta preocupación me alejó de ellas, y poco a poco, me fui distanciando de todas. Mi rutina cambió drásticamente, pero, extrañamente, me sentía feliz. A pesar de los desafíos y las incertidumbres, el amor que compartíamos como familia era suficiente para llenar mi corazón de alegría y gratitud. Y así, incluso en medio de las dificultades, encontraba la felicidad en cada momento junto a quienes amaba. Nuestra felicidad era innegable dentro de casa, donde éramos una familia unida, pero afuera, el miedo al prejuicio y al juicio nos hacía actuar con cautela. Aunque nos amábamos profundamente, manteníamos nuestra relación discreta ante los ojos de los demás. Evitábamos demostraciones públicas de afecto, como caminar tomados de la mano o intercambiar caricias en lugares donde pudiéramos ser observados. Era como si viviéramos dos realidades distintas, la interna, llena de amor y armonía, y la externa, donde debíamos ser discretos para evitar comentarios malintencionados. A pesar de esta preocupación constante, nunca permitimos que esto afectara nuestra felicidad. Nuestro hogar era un refugio donde éramos libres para expresar nuestro amor y cuidarnos mutuamente. La conexión que teníamos era tan fuerte que ninguna mirada de desaprobación o palabra de censura podría sacudirla. Y así, incluso con las adversidades del mundo exterior, éramos extraordinariamente felices juntos. A pesar de toda la cautela que teníamos fuera de casa, nuestra relación seguía creciendo y fortaleciéndose cada día. Éramos un equipo, enfrentando juntos las dificultades y celebrando las alegrías de la vida. Con el paso del tiempo, nuestra hija crecía y se desarrollaba, siempre rodeada del amor y cuidado que ambos le dedicábamos. Me encontraba cada vez más inmersa en el papel de esposa y madre, una responsabilidad que asumí con orgullo y dedicación. La rutina de ama de casa, antes tan ajena para mí, se volvió familiar, y aprendí a encontrar alegría en las pequeñas tareas del día a día, sabiendo que contribuían al bienestar de nuestra familia. Mientras tanto, mi padrastro seguía siendo un pilar de apoyo, un verdadero padre para nuestra hija y un compañero amoroso para mí.
Juntos, compartíamos sueños, planes y momentos especiales, construyendo una historia de amor y complicidad que superaba cualquier obstáculo. Sin embargo, siempre nos preocupaba lo que los demás pudieran pensar. El miedo al prejuicio aún nos acechaba, por lo que continuábamos ocultando nuestra relación de los ojos curiosos de la sociedad. Pero dentro de casa, éramos una familia completa, unida por el amor y la felicidad que encontrábamos el uno en el otro. Y así seguimos, enfrentando juntos los desafíos y celebrando cada momento de amor y unión. Conforme los años pasaban, nuestra hija crecía ante nuestros ojos, convirtiéndose en una niña inteligente, amorosa y llena de vida. A medida que ella se desarrollaba, la gente a nuestro alrededor comenzaba a notar la similitud entre ella y mi padrastro. Muchos hacían preguntas y expresaban sorpresa al descubrir que él no era solo el abuelo, sino el padre de ella. Él nunca ocultó la verdad, siempre con orgullo y amor decía que era su padre. Algunos se sorprendían por su edad, pero para nosotros, eso nunca fue un problema. Mi padrastro seguía siendo el pilar de nuestra familia, un ejemplo de dedicación, cariño y paciencia. Cada día que pasaba, él se dedicaba aún más a nuestra hija, mostrándose siempre presente en cada momento importante de su vida. Su amor y su bondad eran evidentes en cada gesto, en cada palabra de aliento, en cada juego compartido. Así, incluso ante las miradas curiosas y las preguntas indiscretas, mi padrastro seguía afirmando con convicción que era el padre de esa encantadora niña. Y cada día que pasaba, él demostraba, sin lugar a dudas, que era el mejor padre del mundo para ella. La revelación de nuestra relación causó un alboroto en la familia. La noticia se esparció como fuego en paja seca, y pronto todos estaban comentando sobre lo que habían escuchado. Mi padrastro y yo estábamos acostumbrados a vivir nuestra historia en secreto, y el pensamiento de exponerla ante todos era aterrador. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes para nosotros. En uno de esos días comunes, mientras caminábamos por la calle, nos dimos un breve beso, un gesto de cariño que resultó ser presenciado por el sobrino de mi padrastro. Sin pensarlo dos veces, corrió para contar a la familia lo que había visto. Fue un torbellino de emociones cuando la noticia se esparció. Algunos miembros de la familia se mostraron sorprendidos, otros incrédulos, pero todos querían saber la verdad. Y así fue como terminamos siendo invitados a un asado en familia. El ambiente el día del asado estaba cargado de curiosidad y expectativa. Mientras disfrutábamos de los bocadillos y nos reíamos de los chistes de los parientes, sentíamos el peso de la pregunta flotando sobre nosotros. Y entonces, inevitablemente, alguien tuvo el coraje de preguntar. El silencio se hizo presente por un breve momento, mientras intercambiábamos miradas nerviosas. Pero, como ya habíamos decidido previamente, era hora de enfrentar la verdad. Con valentía, admitimos que sí, estábamos en una relación. Fue un momento de revelación para todos los presentes. Algunos expresaron sorpresa, otros shock, pero poco a poco la aceptación comenzó a prevalecer. Y así, frente a la familia reunida, nuestra historia de amor fue revelada, y estábamos listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara. El recuerdo de mi madre siempre está presente en mi vida. A pesar de los errores del pasado, oro por ella todos los días, pidiéndole perdón y enviándole palabras de amor y gratitud. En momentos especiales, como hoy, me siento obligada a compartir con ella la felicidad que encontré con mi esposo, quien alguna vez fue mi padrastro. Mi querida madre, soy yo, tu hija. Estoy muy feliz, mamá. Mi esposo sigue siendo el mismo hombre maravilloso que siempre fue, cuidando no solo de mí, sino también de nuestra hija. Somos increíblemente felices juntos. Mamá, el hombre que elegiste para estar a tu lado, y que luego se convirtió en mi esposo, es una bendición en mi vida. Solo puedo agradecerte a ti y a Dios por el amoroso padrastro que tuve y por el dedicado esposo que tengo ahora. Descansa en paz, mami. Sepan que somos felices y que oramos por ustedes todos los días. Tu presencia sigue siendo fuerte en nuestros corazones y tu amor continúa guiándonos a través de nuestros días de alegría y gratitud. Esta historia es cierta, pero por razones de privacidad preferimos no revelar los nombres de las personas involucradas.
El viaje de estos individuos, lleno de altibajos, es un testimonio del poder del amor, el perdón y la redención. Ahora bien, al reflexionar sobre esta historia es inevitable preguntarse, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Cómo afrontarías situaciones tan complejas y desafiantes? ¿Serías capaz de perdonar, amar y seguir adelante como lo hicieron ellos? Si te gustó esta apasionante narración y quieres escuchar más historias como esta, deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna narración apasionante. Juntos podemos explorar los altibajos de la vida y encontrar inspiración en experiencias compartidas.